Hablaremos entonces de la habitabilidad en calle y el desarrollo que ha tenido en la Corte Constitucional a través de sus sentencias de tutela y algunas de exequibilidad, el concepto de habitanza en calle. Entre estas encontramos, por ejemplo, que la Corte en 1993 estudió el concepto de desechable y encontró que este era un concepto discriminatorio y estigmatizante para las personas que habitaban la calle. Se reemplazó por otro concepto más adelante que van a ver en el estudio de esas sentencias y fue la indigencia. Sin embargo, también descubrieron con el tiempo que la indigencia podría llegar también a ser estigmatizante hasta que llegamos al concepto de habitanza de calle y hablar de habitantes de y en calle, conceptos que van a aprender más adelante. En otras sentencias, la Corte Constitucional también llegó a determinar que los habitantes de calle gozaban de plena dignidad y que existía el derecho a habitar la calle. También nos hablaba de cómo la mendicidad no es considerado un delito y no puede ser sancionable. Además, también ha abordado temas tan estratégicos como las necesidades biológicas que tienen que hacer en la calle los habitantes de calle y cómo no se les puede sancionar por realizar esta actividad, teniendo en cuenta que el Estado no cuenta con unidades sanitarias a lo largo y ancho del territorio. Sin embargo, sí le ha hecho un llamado al Estado de empezar a proveer estas unidades sanitarias para poder dignificar esa habitabilidad en calle en cada una de las ciudades y municipios donde tenemos población de esta naturaleza. Es importante también mencionar que la Corte ha establecido que las mujeres que habitan la calle en nuestro país deben tener el derecho a la dignidad en su higiene menstrual. Es común encontrar en nuestros entornos mujeres habitantes de calle que no cuentan con implementos básicos para poder tener el cuidado adecuado cuando se encuentran en periodos en los que tienen la menstruación. Es por ello que se ha hecho un llamado importante a todos los miembros de las entidades territoriales y además al gobierno nacional para que podamos enfrentar la problemática y puedan estas mujeres acceder a un mínimo de derechos. Es así como en esta unidad vamos a aprender sobre el marco legal, jurisprudencial y también internacional sobre la habitanza en calle, en la que esperamos podamos aprender sobre cómo aplicar la normatividad, pero también muy importante cómo la podemos exigir a las autoridades que tienen el deber de velar por los derechos de nuestros habitantes. Colombia cuenta con su propia política de habitanza en calle. Esta política pública fue impulsada y promovida por el Ministerio de Salud en el 2021 y estará vigente hasta el 2031. Importante mencionar que hoy en día el Ministerio de la Igualdad y la Equidad cuenta con una dirección específica para atender los temas de habitanza en calle. Las entidades del nivel nacional tienen responsabilidades dentro de esta política pública. Por ejemplo, el DANE tiene la responsabilidad de caracterizar sociodemográficamente los habitantes de calle para así poder contar con los datos exactos o por lo menos precisos sobre la habitabilidad en calle y cuál es la población objeto de la política. Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación debe focalizar a la población habitante de calle para que pueda acceder a los servicios de salud y poder garantizar así el acceso también a los restos de los servicios sociales a través del SISBEN o el sistema que le reemplace. Importante también mencionar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá realizar la atención de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación de habitabilidad en calle. Además, deberá garantizar la desintoxicación y deshabituación de los menores. La política pública también nos explica el papel que tienen algunas instituciones, tanto nacionales como territoriales, en la protección de los derechos de todas las comunidades que tienen cabida en la habitanza de calle. Es por esto que la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, como agentes del Ministerio Público deben velar por los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y en especial de aquellos que son sujetos de especial protección. Cuando mirábamos las sentencias de la Corte Constitucional, podemos encontrar cómo la Corte ha declarado que las personas que habitan la calle y tienen enfermedades como VIH son sujetos de especial protección y el sistema de salud debe ser mucho más robusto y enfático en su protección y atención. Es así como, por ejemplo, la Personería y la Defensoría deben vigilar que consideraciones de la Corte Constitucional
como estas tan importantes para proteger no solamente la salud de los habitantes de calle, sino de toda la población en general, se deben cumplir. Asimismo, estas entidades que hacen parte del Ministerio Público, es decir, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, deberán velar para que todas las disposiciones contenidas en la política pública y las sentencias emitidas por la Corte Constitucional realmente se cumplan para poder llegar a los objetivos primordiales de dignidad, enfoque de derechos diferencial y la protección de personas con sujetos de especial protección. Otras entidades del nivel nacional, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Deporte, de Vivienda, son entidades que tienen responsabilidades dentro de esta política pública. Y uno de los actores más importantes en los territorios y que ustedes lo van a vivir cuando nos acompañen a hacer las brigadas de Cundinamarca al Rescate es la Registraduría Nacional. ¿Por qué la Registraduría Nacional es tan importante? Porque nuestros habitantes de calle, para poder acceder a los sistemas de salud que hablábamos hace un rato, requieren su documento de identidad, y a veces en las brigadas que se hacen o en las operaciones que se realizan en los territorios no se tiene en cuenta esto y muchas veces han sido destruidas, o simplemente los habitantes de calle no cuentan con su documento de identidad, el cual es un derecho humano que está contemplado en nuestra Constitución política. Es por ello que la registraduría debe garantizar además que nuestros habitantes de calle tengan su documento de identidad y puedan identificarse en cualquier situación cuando una autoridad lo requiera, como cualquier otro colombiano. ¿Cuál entonces es el papel que desarrollan los departamentos, los municipios y los distritos en la atención de la habitabilidad en calle? Pues bien, la política pública nos dice que las entidades territoriales tienen una responsabilidad enorme en cuanto al cumplimiento de la política, y es la atención de los habitantes en calle. Son las entidades territoriales quienes deben promover programas, políticas, estrategias, brigadas, articulación interinstitucional con hospitales, fundaciones, ONGs y todo lo que esté a su alcance para poder llevar a cabo la política pública de habitanza de calle. Es importante que ustedes se familiaricen en sus municipios qué está haciendo su ente territorial para atender a estas poblaciones, y así entre todos podamos construir unos programas que realmente dignifiquen a estas personas y además que busquen el rescate, la desintoxicación y la deshabituación. Es importante que ustedes puedan consultar la normatividad aplicable a los temas de habitanza en calle. Para esto pueden consultar la Constitución Política de 1991, pueden consultar la Ley 12 de 1991, la Ley 1641 del 2013, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación y, por supuesto, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. La política pública tiene en cuenta algunas oportunidades que se encontraron en los territorios para que los habitantes de calle puedan ejercer sus derechos. Entre esos, por ejemplo, el espacio digno para poder dormir o vivir o desarrollar sus actividades, la discriminación y la estigmatización. Muchos de los habitantes de calle son discriminados porque se entiende o se relacionan con inseguridad, hurtos, robos, y este es solamente uno de los prejuicios que pueden llegar a tener la población o incluso las autoridades respecto a esta población, pero no en todos los casos. Incluso en la mayoría de casos los habitantes de calle no tienen nada que ver con hurtos y robos. Entonces podemos observar cómo en la política pública y en sus diagnósticos se abordaron temas que han estado presentes en lo cotidiano de la sociedad, pero realmente terminan siendo mitos o imaginarios y no problemáticas fundamentadas en criterios veraces y datos. Otra problemática arraigada en nuestros territorios es el desconocimiento de los derechos que tienen los habitantes de calle. A veces se tiene el imaginario o se piensa que como están en la calle, pues estos han dejado de gozar de sus derechos y que ya no cuentan con dignidad humana. Por ejemplo, una de las grandes barreras para los habitantes de calle es el acceso a la justicia. Si ellos tienen alguna dificultad y quieren acceder al sistema de justicia, sea el sistema administrativo o el sistema judicial, pues encuentran barreras incluso para entrar a las entidades públicas. Existen casos en donde habitantes de calle han llegado a personerías, a alcaldías y a instituciones del orden público y no los han dejado ingresar como cualquier otro ciudadano por su condición de habitabilidad.
Es así como nosotros, como agentes de cambio y multiplicadores de vida, debemos trabajar para que el acceso a los derechos fundamentales de estas personas pueda ser una realidad en nuestros territorios. Es importante mencionar que las bandas criminales y las organizaciones delictivas instrumentalizan y utilizan a los habitantes de calle para sus fines delictivos. Es importante que hagamos un llamado a las autoridades para que no permitamos que estas personas sean coaccionadas a trabajar o a ayudar a estos criminales por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad sin factores protectores a su alrededor que permitan su libre desarrollo de su personalidad y sus tareas diarias y que terminen en manos de criminales que lo que hacen es instrumentalizarlos. Recuerden que estamos hablando de personas, de seres humanos que requieren también estar en entornos de protección. Para esto, las entidades territoriales deberán implementar estrategias que así lo permitan. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues bien, la política pública trata unos objetivos para que desde las entidades territoriales, pero también la sociedad civil, como ustedes y nosotros, podamos contribuir al cumplimiento de estos objetivos y que esta política pueda ser una realidad en cada uno de los territorios. Para ello, primero debemos buscar generar capacidades en los habitantes de calle. Estas personas también tienen talentos, virtudes, capacidades e incluso muchos pueden llegar a ser profesionales o tener habilidades en algún tema en específico. Hay que hacer la caracterización e identificar sus talentos en los territorios y poder potencializarlos, llevarlos a que ellos puedan ejercer las actividades que tenían antes y así poder darle un valor agregado a su actividad en la sociedad. Además, muchos de estos habitantes de calle viven del reciclaje y es importante que podamos generar economías circundantes a esta relación que tienen como un trabajo diario. Muchos de ellos también ofrecen temas de limpieza, jardinería, ayudan a cuidar los carros y es importante que nosotros podamos llegar a fortalecer las capacidades de los habitantes de calle y además poder ocupar su espacio y su tiempo libre para que desarrollen otras actividades y así podamos sacarlos adelante. Asimismo, debemos velar porque las capacidades de las instituciones públicas puedan ser cada vez más robustas, que la sociedad civil aprenda a manejar este tipo de población y entienda cuáles son los factores que hacen que un habitante de calle decida habitar la calle y cuáles los que hacen que decida dejarla. Asimismo, debemos velar porque nuestra población habitante de calle supere su condición y pueda llegar a escenarios de desintoxicación y deshabituación. Pero lo más triste de todo es que muchas de estas personas, aunque llegan a la desintoxicación y deshabituación, cuando se enfrentan a ser parte de una sociedad, muchas veces son excluidos o estigmatizados. Por eso, trabajar en la inclusión de las personas que fueron habitantes de calle es tan importante. Uno, para que éstas no retrocedan, no vuelvan a su condición de la que salieron, pero dos, para que puedan continuar y desarrollar su vida como cualquier otra persona. Y lo más importante de todo, trabajar en la prevención de la habitanza de calle. Desde Cundinamarca y esperamos desde todos los territorios, con toda la sociedad civil, trabajamos para prevenir la habitanza. ¿Cómo lo hacemos? A través de talleres en los colegios con nuestros niños, niñas y adolescentes, haciendo sensibilización con los padres, promoviendo la no violencia contra los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la no abuso sexual de nuestros niños, la labor de nuestra Policía Nacional de Infancia y Adolescencia para prevenir esos espacios en los que los chicos están en riesgo, como circunstancias donde se encuentran bandas criminales o hay factores de riesgo en los barrios, en los parques, a las salidas de las escuelas, el microtráfico. En eso trabajamos todos los días, pero no lo puede hacer solamente el Estado y las instituciones públicas. Necesitamos que padres, docentes, voluntarios, instituciones educativas, líderes religiosos, juntas de acción comunal, trabajen con nosotros para prevenir la habitanza en calle. La política pública además contempla unos ejes que esperamos puedan revisar en el material que tenemos en nuestra escuela. Aprovechen cada una de las herramientas que brinda la Escuela de Cundinamarca al Rescate y en general nuestra Academia de Derechos Humanos y Paz, que les podrá fortalecer para que cuando estemos en territorio y esperamos encontrarnos, podamos hacer una labor en pro y para nuestros habitantes de calle. Un abrazo.